Muchas gracias, José. Bueno, comentaros que nos estamos alargando un poquitín en las presentaciones y vamos regular de tiempo, pero si alguno no puede quedarse a partir de las 7, no se preocupe, que todo esto, como sabéis, se os enviará también en vídeo. De todas formas, vamos a continuar. Lo importante es hacer los temas con la calidad que deseamos para que los contenidos os lleguen de la mejor forma posible. Así que, sin más, continuamos ahora con Fernando Gutiérrez, que va a hablarnos de cómo crear informes avanzados y personalizables con Belneo V-Report. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, por ver un poco qué son los informes personalizables, sabéis que la principal característica con respecto a los estándares es que permiten la ejecución, y la edición, nos permiten editarlos en ejecución. Son avanzados en cuanto a que permiten texto enriquecido con una variable, formatos de salida múltiples, combinación de correspondencia, diferentes tipos de informe, subinforme, niveles, multicolumna, etcétera, y por eso son tan útiles. Vamos a ver entonces por qué o cuándo usar unos u otros. Bueno, pues yo os diría que el 80%, más del 80% de los informes, podremos realizarlo con los informes estándar. ¿Cuándo vamos a usar los informes personalizables? Bueno, pues cuando necesitemos alguna de esas características avanzadas, informes un poco más complejos, o siempre que o cuando la característica de la personalización sea necesaria. En ese momento será cuando entren en juego estos informes personalizables. ¿Y cómo se usan? Bueno, pues los informes personalizables están totalmente integrados en Belneo. Para ello, por medio de los comandos de instrucción de informe personalizable, por ejemplo, editar informe, ya podemos acceder a la edición de informes personalizables. Y estos comandos de instrucción los podremos usar en cualquier punto de la ejecución de nuestras aplicaciones. Editar informe nos permitirá editar el informe y previsualizar, imprimir informe, exportar fichero, etcétera. Nos van a permitir generar, a partir de esos informes que hemos editado, la salida correspondiente. Y está integrado en cuanto a que usa las impresoras lógicas de Belneo. En las fórmulas podremos usar fórmulas de Belneo, asistentes para la introducción de fórmulas, etc. Existe una Open App Belneo V-Report que la podréis usar como repositorio de informes y para otras funcionalidades, pero no es imprescindible. Podéis crear vuestro propio repositorio de informes y hacer uso de esos comandos de instrucción como os comentaba. Simplemente V-Report os puede dar funcionalidades extra. Pues unas herramientas para la edición y personalización de informes, etcétera. Podéis ver aquí en este punto todas las herramientas que podéis encontrar en V-Report. Pero en cualquier caso, para la integración en vuestras aplicaciones, se trata única y exclusivamente de usar estos comandos de instrucción que tenéis disponibles en la programación con VDevelop. Vamos a ver un ejemplo y para ello vamos a ver clientes, como os indicábamos ahí en la diapositiva, informes, y aquí tenemos el proceso que nos permite desde una lista lanzar el informe, que como veréis al final simplemente se trata de recuperar cierta información. Usamos precisamente algunos elementos de V-Report para seleccionar el informe, seleccionar la salida, pero al fin y al cabo se trata de ejecutar un proceso que, como veréis, lo que hace es usar los comandos de instrucción para imprimir o previsualizar. En realidad, todo esto son añadidos que permiten ver de forma sencilla las distintas opciones que tiene la impresión de informes personalizados, pero como veréis, simplemente con estos comandos ya podemos previsualizar un informe, imprimir un informe por una impresora lógica, o si necesitamos un cuadro de diálogo, usar, ¿no? Pues simplemente una salida a través de este previsualizar informe o de imprimir informe, indicando en los parámetros la definición del informe que vamos a utilizar, ya estamos editando, ya estamos imprimiendo los informes. Y si queremos editar, pues tan sencillo como eso también, tenemos aquí lo que hacemos es usar uno de los elementos de V-Report, aprovechamos a verlo. Y aquí tenéis, por ejemplo, el formulario en el que tenemos la opción de editar informe
que lo que hace es, en definitiva, generar este fichero y abrirlo para editarlo con el comando de instrucción que os enseñaba aquí, que es el de editar informe, con este comando de instrucción. La razón de que en el nuevo report se haga con, en este caso con JavaScript, es simplemente por tener en cuenta formatos de TCO, etcétera, pero al fin y al cabo se trata simplemente de guardar el fichero en disco y lanzar el comando de instrucción para editar. Vamos a ver entonces, ahora que hemos hecho un pequeño repaso de BW Report, el editor en funcionamiento y en ejecución. Como veis, usamos BW Report como repositorio de informes. Como os dije, podéis usar cualquier repositorio. Y lo que tenemos, por ejemplo, aquí en clientes, personalizar informes. De nuevo estamos usando un elemento de estos, pero como os dije, al fin y al cabo, es un comando de instrucción que nos permite lanzar la edición. Por ejemplo, pues aquí. Este comando de instrucción nos ha permitido abrir el fichero de edición y entrar en la edición de los informes en ejecución. Cualquier cambio que yo haga aquí me va a permitir, una vez salvado, pues que en la ejecución del informe, la impresión del informe, se vea aplicada cualquier modificación que haya realizado. Esta es la característica principal de los informes personalizables. Cualquiera de los usuarios puede entrar a editar y modificarlo y, una vez modificado, imprimir este informe con el diseño que haya realizado. Bueno, pero en esta presentación lo que quería sobre todo era centrarme en una serie de informes avanzados que vais a encontrar en el tutor de BW Report, por ejemplo, que tenéis como ejemplo. Los subinformes. Para aquellos que no hayáis visto el subinforme, se trata de un informe avanzado que permite la generación de subinformes por cada nuevo origen. Para ello, vamos, por ejemplo, a este informe de facturas. Esto es ejemplo de subinforme. Editamos el informe y aquí lo importante que es. En la mayor parte de los informes, lo más importante son los orígenes. En este caso estamos hablando de facturas que tienen a su vez un subinforme de líneas y un subinforme de vencimientos. Estamos hablando de un maestro que es facturas, por eso lo identificamos aquí la tabla facturas. Y va a ser el padre del informe, por eso va a ser el que itere, es la iteración del subinforme. Y por cada una de las facturas vamos a ver sus líneas y por eso comenzará el informe en ese punto. Y para ello le decimos que el padre es facturas y tenemos un proceso origen ficha en facturas que nos va a devolver las líneas. Vale, pues lo mismo tenemos para los vencimientos. De esta forma, por cada factura vamos a ver, además de la cabecera de facturas, que va siempre en la cabecera del informe, el detalle de facturas, pero también, el detalle de líneas, pero también el detalle de los vencimientos. Es decir, vamos a tener dos informes agrupados en uno que nos van a permitir imprimir dos plurales distintos del mismo informe y puede darse el caso de que tenga o no vencimientos, tenga o no líneas y se imprimirán de igual forma esas agrupaciones. Una cosa importante y por la que se suele usar este informe es para agrupar plurales de distintas tablas en un mismo informe y que además la paginación se realice para todas las páginas de forma secuencial, que no se genere un informe distinto por cada uno. Para ello, entonces, debemos usar el modo de pasada doble, que lo que va a permitir es calcular el número de páginas para todo ese informe. Y también tenemos la posibilidad de que cada uno de esos subinformes pase a nueva página, por lo que debemos estar atentos a esta funcionalidad. Como os decía, como siempre, lo más importante siempre es los orígenes. Las facturas como iteración de subinformes, el subinforme padre y las líneas de facturas y las líneas de vencimiento como comienzo del informe para cada uno. Pues vamos a ver, por ejemplo,
Listo a partir. Vamos a quedarnos con estos para imprimir este informe. Perdón, era facturas. Vamos a imprimir, por ejemplo, de aquí. Facturas con líneas y vencimientos. Bueno, pues como veréis, vamos a ampliar la ventana. Esta ventana guarda siempre el tamaño que hayamos seleccionado. Pues vemos aquí cómo estamos imprimiendo las facturas con las respectivas líneas, pero además tenemos otro detalle con las líneas de vencimientos. Como os decía, con la ayuda de su informe vamos a poder generar este tipo de informes con muchos plurales. Pero ¿qué pasa cuando lo que queremos es imprimir con varios niveles? Un ejemplo clásico es el de números de serie, por ejemplo. Tenemos facturas con líneas y las líneas a su vez pueden tener o no números de serie. En este caso estamos hablando de un informe de multinivel. En él tendremos un origen padre, que será el del comienzo del informe. Tendremos que añadir un origen para cada nivel, que será una subconsulta. Y el detalle del informe se va a asociar al padre. Vamos a verlo en edición. Tenemos aquí el informe multinivel. Vale. Como os comentaba, como siempre en estos tipos de informes complejos, lo importante son los orígenes de datos. Tenemos el padre, ¿vale?, que identificamos aquí, y es el comienzo del informe. Tenemos, en este caso he reducido el ejemplo, para que no sea tan complejo como el tema de números de serie, vamos a suponer que las líneas fueran como los números de serie. Los albaranes son como notas de entrega, órdenes, ¿vale?, con las líneas. Y aquí lo que estamos posibilitando es que un albarán o una nota de entrega tenga líneas o no. Y lo vamos a ver cómo. El origen de datos del hijo de clientes serán albaranes, es lo que hemos puesto aquí. El cliente padres es el padre, los hijos son clientes, son los albaranes que obtenemos por medio de un proceso con origen ficha que devuelve los albaranes del cliente, y las líneas lo mismo. También es una subconsulta, pero en este caso el padre del origen de datos son las notas de entrega, los albaranes. No son los clientes, como sucede en el subinforme. Y además permitimos que el origen de datos esté vacío, ¿vale? Entonces tenemos un arbolado en el que el cliente es el padre, albarán es hijo y líneas es hijo de albaranes. Y con esta opción de permitir orígenes de datos vacíos, vamos a tener un informe multinivel que permite no tener registros en la última línea. Pues vamos a ver cómo se imprime. Este es de clientes, pues vamos a los clientes y lo tenemos aquí. Y creo que alguno de estos clientes no tiene líneas. Ahora está imprimiendo de todos los clientes, todos los albaranes, y de todas las albaranes, todos los que tengan líneas. Y aquí está. A efectos prácticos tenemos aquí el maestro, que es el padre, tenemos aquí los albaranes agrupados, cada uno de estos es un albarán, como podéis ver, y las líneas del albarán. Y este informe lo que nos va a permitir es que en algunos casos el albarán no contenga líneas. A ver si acerté. Aquí está, por ejemplo. Este albarán, hombre, no es normal que no tenga líneas. Podría ser el caso, por ejemplo, de los números de serie, ya que este multinivel puede ser de las alturas que queramos. Y llevar, por ejemplo, pues ese caso de los números de serie o de números o líneas de notas de entrega que no tengan líneas. Esto es lo que permite los informes de multinivel. Y recordad, para ello tenemos que usar consultas, subconsultas, es decir, un origen padre y un origen por cada nivel, en el que cada nivel es una subconsulta que tiene origen en el nivel anterior. Usaremos la opción de permitir orígenes de datos vacíos para, en el caso de que no haya ese dato, no imprimirlo, como puede ser, por ejemplo, si tuviéramos números de serie. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el detalle del informe se asocia al padre. Y cada uno de los niveles es un agrupamiento. Simplemente con definir estas partes ya estaremos imprimiendo un informe multinivel. Tenéis el ejemplo, como os dije, en el tutor de BW Report.
Otro de los informes, de los tipos de informe que podéis hacer con los personalizables y que viene muy bien para los clientes, para el usuario final, precisamente, son los informes de correspondencia. Si os dais cuenta, muchas veces usamos Word o otras herramientas para la combinación de correspondencia. Bueno, pues en este caso podemos dar esta opción al usuario final. Y tenéis aquí un ejemplo. De igual forma, editamos el informe y como veis aquí lo que he hecho ha sido, ya que hablamos de correspondencia, pues una carta. Pero igual que se trata de una carta, podríamos hacer cualquier tipo de informe que requiera información directa de la base de datos y, como veis, permite al usuario final escribir ese contenido, ese texto, incluyendo de forma dinámica datos de la base de datos. Aquí lo importante son dos cosas. Elegir un control adecuado, en este caso se trata del control de texto enriquecido, ¿vale? Que nos va a permitir jugar, como veis, con negritas, con otros caracteres. En segundo punto, hay que elegir el modo plantilla. Esto quiere decir que lo que escribamos aquí va a pasarlo por un filtro en la impresión que va a convertir, pues en este caso, estos datos en el contenido de la base de datos. Por ejemplo, aquí yo he cogido el nombre de la tabla, porque esto es de la tabla clientes. Y aquí he cogido la dirección del usuario. Y aquí algunos datos más de la ficha de la tabla. Todo lo que referenciaremos aquí serán siempre campos. Y como os digo, la opción de modo plantilla es lo importante en este punto, porque lo que va a hacer es precisamente que le diga al informe que realice esa sustitución en la impresión. Vamos a verlo en la ejecución. Y, por ejemplo, vamos a imprimir aquí la carta por cada uno de los clientes. Perdón. Vaya. Creo que me ha sacado el informe. Sí, me he equivocado y he machacado el informe que acabo de hacer. Bueno, en este caso me tenéis que creer. El informe me está machacando otra. Me tenéis que creer que por cada uno de los registros estaba imprimiendo una carta distinta. En el tutor lo tenéis y lo podéis probar y ver cómo funciona. Bueno, ¿qué otros tipos de informe podemos hacer? Pues informes con gráficos dinámicos. Vamos a verlo. Tenemos aquí también un ejemplo. Y aquí el punto importante, ¿cuál es? Le vamos a pasar una URL que obtenemos de la base de datos y esta URL lo que hace es calcular en función de la información que tiene la base de datos, enviarla a un web service y nos devuelve una imagen que podemos usar en nuestro informe. Pues vamos a ver cómo funciona esto. En este caso es de artículos. Pues vamos a artículos y tenemos aquí el informe. Pues aquí está. Entonces, ahora a la hora de impresión está calculando esa URL y está generando a través del web service una serie de imágenes gráficas en función de los datos que tiene la tabla de datos y, como veis, me incrusta la imagen resultante en el informe. Como os digo, en el tutor de NordBR podéis entrar y ver cómo se genera su URL para el caso concreto de este tipo de API de imágenes, pero lo podéis adaptar a cualquiera de los casos en los que trabajéis con vuestro generador de gráficos preferido. ¿Qué más tipos de informes podemos realizar? Pues podemos realizar informes con parámetros. Para ello, en los comandos de instrucción vais a encontrar un parámetro. Vamos a verlo. Está en este caso en facturas, en informes y a la hora de imprimir tenemos aquí, a ver, espera un segundo. Informe de facturas agrupadas por cliente. Bueno, vamos a aprovechar una de las características del editor
para buscar y encontrar fácilmente el objeto. A ver, vaya. Aquí. Vale, aquí tenemos el objeto. Aproveché a usar el buscador en objetos. Vale, pues en el comando de instrucción de impresión vais a encontrar un parámetro, valga la redundancia, en el que vais a poder pasar valores en este formato. Es decir, un identificador, 2 puntos y el valor. Si tiene que ser alfabético, lo podéis pasar entre comillas. Esta información se va a pasar al informe y nosotros la vamos a poder usar en el informe como parámetro. En este caso, clientes facturas total, estamos calculando el total de las facturas y se lo vamos a pasar como dato al informe. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en este caso, de lo que se trata es de imprimir una serie de facturas. Vamos a imprimir solamente una parte. Dándonos información sobre el total de las facturas. Imprimimos y vemos cómo entre la información que nos aporta el informe está el porcentaje de esta factura con respecto al total. Incluso podemos ver aquí el importe total de las facturas y podemos ver cómo el importe del cliente es un porcentaje sobre ese total. ¿Para qué nos vale pasar información a este informe? Pues como veis, para datos concretos que queramos que se traduzcan en datos en el informe que el usuario de otra forma no tendría, que tendría que calcular o que tendría que meter a mano. Bueno, pues de esta forma le podemos dar mucha información al informe que calcula de forma automática para la impresión. Y vamos a ir acabando ahora con informes multicolumna y sobre todo para ver 2 puntos clave, que son 2 etiquetas que nos permiten jugar con los contenidos de un informe. Y para ello podemos ir a, por ejemplo, el de etiquetas, el informe de etiquetas de clientes, que era el que nos salía antes y nos había machacado el otro. Y vemos aquí cómo en las condiciones para imprimir usamos esta etiqueta. Esta etiqueta le está diciendo a este detalle, esta sección de detalle, que tiene que cambiar de registro. Con esto, el registro que estamos viendo aquí será distinto a este de aquí. Este será el siguiente registro. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, la lista de registros acaba aquí, este es el último registro de imprimir, aquí se pueden repetir los siguientes. En ese caso, para ello tenemos esta variable que nos devuelve si ya ha terminado la lista. La usaremos como condición para imprimir y así terminará en el punto que nosotros queramos. En cualquier caso, lo más importante es, como os comentaba, esta condición para imprimir, la de saltarnos al siguiente registro. De esta forma podremos hacer informes multicolumna, que en este caso es un informe de etiquetas, pero podemos encolumnar cualquier tipo de dato. Y para ello, pues nada, como siempre, vamos a ver una ejecución. Las etiquetas para clientes. Aquí está. Como veis, la información que está presentando aquí es distinta de la que está presentando aquí, pese a estar en la misma línea de detalle. Esta etiqueta de SkipNext es la que nos permite saltar de registro dentro del mismo detalle. Y además, este hueco lo dejamos en blanco gracias a la otra etiqueta, a la que nos indica que ya ha finalizado la impresión del informe y, por tanto, ya no necesitamos imprimir más elementos. Y bueno, ya para realmente finalizar, vamos a hablar un poco de multidioma. ¿Cómo podemos hacer informes multidioma? Bueno, pues de forma muy sencilla también. Vamos a ver aquí un ejemplo que os he preparado. Y aquí tenéis la opción en el informe de seleccionar los idiomas. Aquí podréis añadir los idiomas que queráis, de acuerdo a los que dispongáis en la aplicación, y siempre habrá un idioma por defecto. En el caso de que no haya el idioma que hayamos seleccionado en la aplicación, usará este por defecto,
Y en las etiquetas podremos definir que use ese idioma por defecto si no existe el idioma o que lo deje en blanco. ¿Vale? Esta información la podemos introducir en los campos, en los controles, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en relación de notas de entrega, podemos también indicar en inglés el nombre de ese elemento. Así tenemos definido todos los que configuran nuestra aplicación. Hay otra forma también que es, otra cosa que podemos hacer también es en los propios campos definir un contenido en función del idioma, ¿vale? O, si lo dejamos en blanco, nos usará el contenido que tengamos definido en el principal. Pero también podemos usar, por ejemplo, aquí, para los nombres, usar esta función de campo de deleneo, que nos devuelve el nombre y nos lo devuelve además en el idioma. Con lo que también podemos jugar a un segundo nivel con los idiomas y no depender del control que tengamos aquí definido, sino que también podemos, sobre todo para textos que sean automáticos o que sean más personalizados, incluir funciones de campo que nos devuelvan el nombre de las etiquetas en función del idioma y no configurar el idioma, no tener que configurar el idioma en cada uno. Y ahora tendría que ejecutar esto en inglés para ver cómo se imprime en inglés, pero bueno, a ver si puedo hacerlo simplemente cambiando el idioma por defecto. Vamos a... idioma y vamos a dejarlo en inglés. Ahí está. Como veis, se queda con las etiquetas del inglés y esto será lo que imprima a partir de ahora como opción por defecto. De esta forma tan sencilla podéis hacer informes multidioma. Únicamente debéis tener en cuenta que la información de impresión se hará en función del idioma que hayáis seleccionado en la aplicación y cogerá ese idioma para la impresión del informe. Comentaros que para más información tenéis aquí enlaces al tutor, a un video tutorial completo de BMW Report y a los manuales correspondientes para trabajar con informes personalizables. Muchas gracias por vuestra atención. Continuamos entonces con el siguiente curso que